Creo que ya. Y te escuchamos y ahí luego ya vamos con la primera interacción después de tu exposición. Pregunta. Primero, ¿sí se ve la pantalla completa o se ven estas que son como dos? Yo digo que sí se ve completa, ¿Sí? Ya, ok. o Sí, sea, sí se Bueno, bien. ve. sí, gracias. Entonces ya para empezarle, bueno, un poco, justo el título que tiene Fabricio, pues es ya no sé el número de título que del trabajo de investigación lo he modificado. Bueno, tú conociste el primero y de ahí ha habido como tres, cuatro. El trabajo previo que había presentado es lo del anteproyecto que yo presenté para entrar al doctorado. Llevo 6 meses, llevo el primer semestre, entonces este trabajo es el resultado de 6 meses de trabajo y pues sí ha tenido cambios sustanciales, parece que sí sustanciales, sino porque la esencia o la inquietud, pues al final sí es la cuestión de la justicia y pueblos originarios. Entonces, este protocolo es el que se trabajó en la última materia, que ya se va a presentar, o sea, ya se presentó y es el que se va a enviar ya a la dirección de tesis, ¿no? Entonces, a mí me servirá mucho los comentarios porque quiero hacer como este último repaso para hacer como el último pulido antes de que llegue a mi director de tesis. Bueno, ya me presenté. Ahí, dentro de las materias, tuvimos un docente que trabajaba mucho con, en general, la comunicación, entonces marcaba mucho lo de los programas narrativos y programas descriptivos, que a mí me sirvió porque es identificar cuáles son justo las narrativas o estas tradiciones históricas que han formado el problema que será abordar. Entonces, por eso quise mencionarlo. El primero que encontré y que me gustó bastante es esta visión de Todorov, que habla sobre, tiene un texto sobre la conquista de México y afirma que la cuestión es que los españoles al llegar a América no les interesaba, es una cuestión de interés de ver a la otra persona, no les interesaba ver al indígena. Por ahí creo que hay como otro micro abierto, ¿no? No se oye con mucho ruido. Ah, voy a ver para hacer. Sí, que de repente no oí como mucho. Bueno, entonces Todorov afirmaba que el español no tenía interés de ver a la otra persona, sino era una cuestión como de paisaje. Y esto ha quedado en la tradición mexicana occidental, donde las cuestiones indígenas pues siguen siendo como parte del paisaje y no como un sujeto activo en la constitución del Estado mexicano, de la identidad mexicana activa en realidad, ¿no? Y bueno, eso es muy evidente en la tradición jurídica, que es netamente filosofía occidental. Tenemos que nuestra formación sigue siendo totalmente occidental y no solamente el derecho, sino en general de todo el sistema educativo mexicano. Entonces, ¿qué es lo que tiene como consecuencia? Son más, pero quiero destacar dos. Que en el origen, en el inicio, se entiende que las sociedades indígenas son personas no civilizadas. O sea, no se reconoce como una civilización, sino como personas que tienen que civilizarse, educarse, formarse en la religión católica y que todo lo que traen ellos no es otra cosa más que una cosmovisión. Incluso se entendía que eran como niños, ¿no? Y que esto hace que no hay un reconocimiento de las epistemologías no occidentales y se entienda como usos y costumbres. En la actualidad así están. En nuestro sistema jurídico están pues, estos avances en tema de materia indígena, pero son como usos y costumbres. Es bueno, está bien, vamos a darle cabida a sus modos de ser, pero no hay un cambio de visión en la teoría del derecho. El antecedente de los programas descriptivos, el punto de partida pues es Enrique Dussel, tiene una visión crítica de colonial aquí logro enmarcarme ya en una visión crítica y de colonial, es decir, si esta visión que trae de la escuela crítica y ya enfocada al decolonialismo, que Enrique Dussel lo maneja muy bien en la filosofía de la liberación, como una crítica a esta hegemonía europea que se impone como única forma de racionalidad y que ha hecho que se pongan entre paréntesis, que se saquen del discurso científico otras
teorías que no sean únicamente la ciencia europea. Y para Enrique Dussel esto es importante, es concebido ya como un mito, ¿no? No me voy a meter ahorita a hablar de Enrique Dussel, pero esto del centro y periferia, ¿no? El centro es quien tiene la razón y la ciencia, y la periferia es eso, ¿no? Lo alejado de lo racional. Ahora sí, mi protocolo de investigación. El problema práctico, este es un cambio importante porque al inicio estaba trabajando con una cuestión social específica y al final pues me decanté a cuestiones de filosofía del derecho, ¿no? Entonces lo leo. Ocurre que en el desarrollo histórico de los derechos humanos se ha construido a través de la epistemología occidental, la cual fue impuesta a América a través de la conquista y replicada sin aperturas a las formas de los pueblos originarios, lo que ha impedido la inclusión de la visión de justicia desde una cosmovisión indígena. Palabras claves, evidentemente derechos humanos, y otra fundamental es epistemología. Entonces, el problema, aunque es un problema práctico, al final es un problema epistemológico. Y el problema de investigación, se está estudiando el fundamento del derecho en la filosofía occidental porque se quieren conocer las consecuencias de la exclusión de las cosmovisiones de justicia de los pueblos originarios para analizar si dicha omisión es que se puede desprender que los derechos humanos que tienen fundamento occidental no han logrado proteger de manera adecuada a las comunidades indígenas en México. Es decir, de la situación actual, mi intuición es que la situación, ya sabemos, la situación económica, social de los pueblos originarios son los pobres entre los pobres, y el acceso que tienen realmente al Estado, a la participación activa como ciudadanos o a la justicia es limitada porque no son partícipes en realidad de esta formación del fundamento del derecho. No responde realmente a sus necesidades porque es con una vista occidental y no desde una apertura a una visión plural del derecho. Entonces, la red de problemas, tengo dos: el origen de los derechos humanos con esa tradición occidental y evidentemente la conquista de América, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí sigue estando la cuestión de epistemología, entonces por eso estamos en el ámbito del derecho, ¿no? De filosofía del derecho sobre todo, y esto es lo importante. Tuve que hacer un trabajo incluso personal, pues, para definir desde la ciencia o desde dónde lo quería hacer. Todavía recuerdo mucho a Ray en la entrevista del doctorado que me decía que no era un doctorado de derecho, y esta dualidad de mi formación, derecho y filosofía, pues de repente me llevaba a tender hacia una cuestión social práctica, pero al final, pues la disciplina en la que estoy es filosofía, y sobre todo filosofía del derecho, ¿no? Es una rama de la filosofía social. Entonces aquí, ahora sí, el paradigma donde me voy a enmarcar como filosofía es la teoría crítica, que eso es muy amplio, y la estoy acotando a la filosofía de la liberación y epistemologías del sur. Y los temas que pertenecen a la investigación, los tópicos, son los derechos humanos y los pueblos originarios. El estado del arte, mi guía académica que he tenido hasta ahora, sobre todo porque es una cuestión epistemológica, es Sousa Santos. Aunque él es no es una persona latinoamericana, él es portugués, ha desarrollado estas concepciones de las epistemologías del sur, donde trata de retomar conceptos o validez científica a aquellos discursos que no van en la línea de la evolución de la ciencia occidental. Entonces, esto nada más lo menciono rápido. Hay literatura que empieza a apoyarse sobre esto, sobre todo, y está interesante, en sistemas políticos, es la aplicación de los sistemas indígenas a cuestiones prácticas, que eso ya lo tenemos. Cuestiones de autogobierno, que me parece que la cuestión penal y la cuestión de la organización política es donde más ha habido reconocimiento, pero no hay mucha literatura acerca del fundamento filosófico del derecho. Entonces, mi trabajo es dar un paso atrás y verlo desde los ojos de la filosofía, entonces desde el fundamento, no de la cuestión de práctica, sino un poco más filosófico el asunto. La pregunta nuclear,
Entonces aquí estoy ya partiendo justo de la teoría crítica, que es mi línea de trabajo. Es posible la reconstrucción del fundamento occidental de los derechos humanos a partir de una revisión crítica desde la justicia indígena. También algo que está ahí entrelazado constantemente al final es el constructivismo, ¿no? Que es la teoría epistemológica que está inmersa en la cuestión de la complejidad, ¿no? Si vemos la epistemología de la complejidad, lo que está ahí es el constructivismo. Entonces también es algo que va en esa línea. Las periféricas o secundarias, ¿en qué medida la visión occidental del Estado limita el diálogo intercultural con los pueblos originarios? ¿Cuál es la relación entre la violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas con la interpretación occidental de los derechos humanos? Y esta que es el trabajo, me parece que más fino que tendrá que empezar a hacer es cuál es el concepto de justicia de los pueblos originarios, ¿no? Y qué implicaciones sería, si es posible incluso de definirla y bajo qué criterios. La hipótesis para la construcción de un derecho plural que consolide un nuevo fundamento de los derechos humanos, resulta necesario cuestionar su tradición occidental y dar paso al diálogo con los pueblos indígenas y así reconocer la tradición no occidental del concepto de justicia. El objeto, analizar desde una visión crítica el fundamento de los derechos humanos para lograr una apertura intercultural desde el concepto de justicia indígena. Entonces aquí quise poner visión crítica y concepto de justicia para tener una coherencia lógica en la investigación. O sea, tenía que no perder la línea y saber que siempre tengo que tener esta visión de la teoría crítica para una relectura del concepto de justicia. Esto implica análisis discursivo, ¿no? Entonces, en lo que tengo que empezar a trabajar es un análisis crítico del discurso para poder llegar a este objeto de estudio. Los secundarios, identificar las limitaciones del Estado occidental para analizar la posibilidad de una nueva epistemología del derecho, otra vez la cuestión de filosofía, y analizar las relaciones entre el fundamento occidental del derecho y la tradición indígena, y por último, identificar la tradición del concepto de justicia de los pueblos indígenas para la creación de parámetros de análisis del discurso occidental. Entonces, mi trabajo es un trabajo epistemológico con una visión de análisis del discurso, siempre desde el paradigma de la visión crítica. La justificación, son 3 justificaciones. La epistemológica, pues es, como es una tesis justo de epistemología de filosofía, entonces es problematizar el fundamento del derecho, ¿no? Que es abordar digamos, un punto límite del fundamento del derecho. La justificación social es el análisis crítico de cómo están los pueblos indígenas en materia de derechos humanos y si realmente hay un avance significativo. Y la práctica, luego es como más complejo, pero es identificar estas disonancias entre el sistema jurídico occidental y las prácticas de los pueblos originarios, ¿no? Como ya cotejar ambas tradiciones. El marco contextual se desarrollará a partir del análisis de los discursos que se han realizado con una visión crítica al sistema jurídico para reconocer que su postura limita el desarrollo pleno del derecho plural. Entonces también es un trabajo hacia el derecho plural. En la literatura, las revisiones de las posturas occidentales han generado un replanteamiento del problema de la omisión de las epistemologías no occidentales. O sea, esto ya está dicho. O sea, ya es conocido que hay una omisión de estas epistemologías, que es necesario abrirla. Entonces, eso ya está. Es un problema que está en discusión y ahora toca abonarle, o yo quiero abonarle desde el concepto de justicia. Entonces, esto me parece interesante porque no sabía qué tanto no, y es una discusión bien interesante en el derecho. El marco interpretativo, bueno, esto lo vemos rápido porque a lo mejor me estoy alargando. Tenemos los datos biográficos del autor Boaventura de Sousa Santos, que él desarrolla justo esto de las epistemologías del sur, y él está pues todavía trabajando en Coimbra, sigue ahí con lo que le llaman el laboratorio de epistemologías. Y el contexto histórico y surgimiento del desarrollo de la teoría es la situación actual de las ciencias sociales en el marco de un contexto poco favorable por el desarrollo de las sociedades capitalistas y procesos no abiertos al diálogo que se encuentran en el marco de las epistemologías eurocéntricas. Esto quiere decir que el origen de esta postura es entender que los sistemas
europeos, la epistemología o filosofía occidental, está basado, desarrolla en algún momento estas sociedades capitalistas individualistas que han limitado otros procesos porque les parecen que no abonan a su proyecto. Entonces, a mí me parece, y esa es una interpretación personal, que son posturas de resistencia y propuesta para reconocer otras formas que no sean las eurocéntricas. Y esto es complejo porque estamos, Enrique Dussel lo decía, estamos formados en la ciencia europea, ¿no? Yo lo ponía en mi formación educativa, es derecho romano y filosofía occidental, ¿no? Entonces es un trabajo de deconstrucción de las figuras que tenemos ya naturalizadas y que creemos que es lo correcto. Marco teórico interpretativo. La hegemonía de la epistemología moderna de Europa generó un colonialismo de saberes que ha implicado la destrucción de otros conocimientos neurocéntricos. A partir de lo anterior, Santos afirma la necesidad vital de recuperar las tradiciones olvidadas. La aplicación de la teoría del objeto de estudio, la interpretación de los sistemas jurídicos occidentales es realizada sin una visión en diálogo con otras formas de derecho y han dejado fuera la posibilidad de la construcción del conocimiento desde una perspectiva no occidentalizada. Un ejemplo, lo más claro en México, son los acuerdos de San Andrés. Se abrieron estos diálogos, estuvo la reforma del 2 constitucional, pero en realidad no responden a la esencia de los acuerdos de San Andrés, ¿no? Entonces, al final quedó en deuda el Estado, ¿no? Entonces, hay como estos intentos, pero en realidad no se han realizado. Los conceptos que he abordado, no los voy a leer, pero tienen que ver todos de literatura de Sousa Santos, es epistemología de las ausencias, colonia y dominio, pluralismo jurídico, sociología de las ausencias. La metodología, pues es, al fin de cuentas, y lo más importante es que estaré trabajando en hermenéutica, es decir, interpretación de los textos desde una visión crítica, un análisis crítico del discurso. Entonces tengo que utilizar esa metodología para desarrollar mi trabajo de investigación. El cronograma, pues tampoco me voy a detener mucho en eso, pero tal cual es el del manual del doctorado, los requerimientos que nos están pidiendo por semestre, pues lo tuve que planear conforme al manual del doctorado, porque si no ahí mi coordinador luego me jala las orejas y aquí está, entonces más vale decirlo. Y el índice es muy tentativo, en realidad lo que hice fue organizar los temas, o sea, tengo que hablar de la conformación del Estado occidental y entender algo que nos parece natural es una construcción cultural y humana. Lo mismo pasa con los derechos humanos, que aunque es un gran avance en el desarrollo humano, no deja de tener una visión occidental. Entonces hay que hacer una revisión crítica de los derechos humanos. Y ahora sí, otra revisión que tengo que hacer es trabajar en el decolonialismo de los derechos humanos, que también ya hay literatura, pero ahí hay mucho que hacer todavía. Y listo, pues nada más la bibliografía rápida. Creo que ya. Muchas gracias, Sofía. Dejamos un espacio abierto para dudas, preguntas, curiosidades, aportes. Algo está escrito en el chat, también yo había escrito algo, Ulises, varios. Y entonces, si quieren levantar la mano también, podemos empezar. Bueno, te felicito por todos los cambios. De cuando yo lo había visto, todavía era la fase de las entrevistas que va tomando forma, ¿no? Como durante los meses, los primeros semestres del doctorado y así. Anoté aquí algunas cosas que también ya habíamos platicado. Pero hay una cosa más, hay un capítulo del libro de Rita Segato, Las estructuras elementales de la violencia, en donde hace exactamente este razonamiento. De hecho, son conferencias de ella, es decir, relativamente breves, pero muy intensas, en que justamente compara el derecho y las costumbres de pueblos brasileños y de mujeres también afrodescendientes, respecto de ciertas imposiciones del sistema de derecho propiamente occidental brasileño, etcétera.
Y entonces da cuenta de esa tensión, puede servirte mucho como estudio de caso, porque en el mismo libro también tiene otros 2 o 3 sobre la cultura yoruba, ¿no? Esa que desciende de África y es una cultura híbrida ya en el medio, bueno, en la historia de Brasil. Y, y también hay muchos ecos para que a lo mejor Boaventura esté en buena compañía después con la bibliografía, con, por ejemplo, este Mignolo sobre la idea de América Latina, es justo la parte histórica que tú mencionabas, él la tiene como más a fondo desde esta perspectiva de colonial y también, que ya lo habíamos platicado la otra vez, sobre casos que son muy ejemplares, que pueden servirte como tanto como método de análisis como para su contenido. Está este libro de Komarov. También los tengo ahí en la oficina si quisieras sacarles o tomarlos o sacarles copias, en que analiza algunos casos de democracia en África, creo que no sé si era en Botswana, etcétera, en donde, que se parece al caso de Bolivia, en algunos casos, en donde los movimientos sociales y las tribus y diferentes jefes tradicionales son los que realmente deciden quién se queda en el poder, violando algunas normas de la democracia liberal clásica, que entonces le dicen que son dictaduras, pero en realidad es mucho más popular, democrático y de base que la democracia como la entendemos, no sé, en Estados Unidos o aquí. Entonces, bueno, son solo los 3 apuntes, son más aportes que preguntas y dejo el espacio a los demás. Ulises, tú escribiste algo, no sé si quieras, y Otón también mencionarlo, y luego dejamos a quien levante la mano. Ahora no estoy viendo acá. Si quieres, puedes dejar de compartir o la, la pantalla. Nada, yo pensé que había dejado de compartir. Aquí está esto. Aquí ¿Será? está. Ok. Listo. Para ver las manitas en dado caso. Sí. ¿Quieren Otón y Ulises que habían comentado y quien quiera? Gracias, Sofía. Bueno, pues ya te puse aquí un enlace. Creo que sí es casi de rigor un poco citar el tema del debate que hubo entre Fray Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, porque creo que es un momento importante en la construcción del reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Evidentemente es difícil interpretarlo a la luz de nuestra visión actual, porque pues fue un debate con otros parámetros culturales, ¿no? Yo creo que en algunas veces, y probablemente Fabricio lo tenga presente, que se ha criticado un poco a Boaventura en el sentido de que hace generalizaciones muy grandes y lo veo como poco sistemático en los referentes históricos, ¿no? Yo en todo caso quizá le apostaría un poco más a la visión de Dussel, que me parece que está más articulada históricamente en torno a este debate. Y por último, pues quizá una idea al vuelo es que aunque tu proyecto es fundamentalmente una reflexión filosófica que tiene que ver con el derecho, creo que sí es muy importante cuidar la delimitación espacial y temporal del proyecto, porque si no, sí creo que se te puede desbordar mucho, ¿no? O sea, hay miles de pueblos originarios, tienen visiones bien complejas y distintas del derecho, incluso yo recuerdo que, por ejemplo, en Yucatán, llegó a haber ciertas negociaciones entre los españoles y los pueblos mayas para cederles ciertas autonomías a cambio de que los pueblos mayas dieran tributos, ¿no? Entonces, tampoco se puede hablar como de una tabla rasa de cuál fue la relación y incluso las trayectorias nacionales, ¿no? O sea, no es lo mismo o no fue lo mismo la colonización en Perú, en Colombia, bueno, en la Nueva Granada, en la Nueva España. Entonces, yo creo que sí es pertinente pensar en esa delimitación temporal y espacial de tu proyecto. Ulises, no sé si quieras intervenir antes de, o si Sofía quiere ahí replicar algo, está Gaby. Si no, bueno, a lo mejor Ulises espera tantito y va Gaby, no sé, me dicen, ¿eh? Pues primero, pues felicitarte, Sofía, porque sí se ve un avance bastante importante en el trabajo y también como en el tema de ir
ya como definiendo por dónde va a ir el trabajo de investigación, además me parece como súper importante. Yo no sé si sería como desde esta visión filosófica y como la propia, el propio ejercicio que se hizo de debate de la definición, de la identificación de las personas originarias del continente como personas, aquel debate que se desarrolló en la Universidad de Salamanca cuando Cristóbal Colón llegó acá. Yo no sé si eso, primero no sé si se pueda conseguir un poco como el contenido del debate, pero creo que eso como en términos de epistemología para construir la propia percepción y definición de las personas acá podría ayudar, porque creo que también un poco como intuitivamente pienso que en la historia se pudo haber presentado un cambio en algún momento, porque en el proceso de conquista y la ocupación del territorio, sobre todo por parte de la corona española, habían ciertos reconocimientos en términos de personalidad jurídica, las propias, el reconocimiento de las propias formas de las comunidades originarias de organizar su política, los temas de propiedad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, dar cierto reconocimiento a las formas de resolución de conflictos, etcétera, y también como a los temas de organización política. Y eso en algún punto de la historia se perdió. Yo infiero que fue cuando, muy probablemente fue cuando se hace la liberación de la corona y los grupos criollos intentaron implementar un modelo de organización de Estado en todos los sentidos parecido al peninsular, por ser un sistema como de organización política y legal medio conocido y un poco quizá admirado. Entonces yo no sé si a lo mejor como en términos de lo filosófico y el desarrollo del pensamiento, esta interpretación que hacemos de la persona, no sé cómo decirlo, como una cuestión más antropológica, sí creo que ahí es en donde se da un poco como el tema de todo este fenómeno que hoy tenemos como muy, muy visto, de lo europeo es mejor, ¿no? Hay como, se trata como de muchos años, en el caso particular de México, se trató de eliminar pues toda forma cercana a lo indígena, ¿no? Por considerarlo menor, menos valioso. Y entonces quizá un poco como de ahí deriva, pero tal vez para lo que tú estás buscando, conocer el previo te podría dar muchas pistas como en términos de la definición de lo que es justicia para las comunidades originarias y el valor que se le podría dar como de manera general sin darle como esta valía de superioridad a los conceptos occidentales. Y no sé hasta dónde realmente el tema implique la limitación en cuanto a particulares comunidades originarias, cuando lo que estás como revisando es el tema más bien como filosófico, ¿no? Más bien como el tema es valorar en términos de la delimitación, quizá no en cuanto a comunidades, sino como en cuanto a... Es que yo entendería que en el desarrollo del pensamiento sí tienen que haber diferencias como en toda la región. Y entonces más que comunidades como indígenas, como en el tema del desarrollo de las ideas, como en cuál sería como tu límite para la búsqueda. Creo que quizá eso podría ayudar como en términos de la delimitación, porque entiendo que no vas a ver las cuestiones prácticas de las comunidades originarias, sino como propiamente como el tema epistemológico del concepto de justicia y cómo eso tiene no sé si una ruptura, separación, apreciación distinta por el tema del pensamiento occidental. Entonces creo que ahí más la delimitación iría quizá en cuestiones de región, no lo sé. Pero sí creo que eso podría ayudar un poco. Felicidades, qué padre trabajo. Sofía, ¿quieres replicar ahora o Larisa antes, si quieren, para dar un cierre a esta primera ronda? Siempre teniendo en cuenta... El tiempo. Sí, si Sí. quieres, Larisa, de una vez y ya para hacer el cierre.
Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Todavía son días. Realmente mi comentario es muy sencillo, o mejor dicho, son dos comentarios. El primero es felicitarte, Sofía, porque realmente se ve un trabajo muchísimo más consolidado. Tomaste muchas decisiones y se nota que las tomaste. Por ejemplo, me acuerdo que en aquella primera exposición en la que también estuve, se dudaba entre me voy en un lado práctico, más teórico, ¿qué hago? Y realmente yo me acuerdo mucho de algo que me dijeron dos muy buenos directores de tesis de licenciatura y maestría que tuve. Me dijeron, Larisa, es que las decisiones son tuyas. Tú tienes que tomar la decisión. Y es verdad. Entonces, creo que eso se ve mucho más consolidado. Realmente solo tengo dos observaciones, más bien son tres. Otra observación muy sencilla, por ahí en tu presentación vi algo como tratar de desentrañar o reflexionar sobre la definición indígena de justicia. Eh, Ojo con eso. A mí personalmente me parece que hablar sobre una noción de justicia desde la perspectiva indígena es muy amplio porque pues hay muchas culturas, hay un montón de cosas. Entonces, nada más, eso lo pongo como una reflexión muy rápida. Tú eres la experta en el tema. Y en realidad, mi comentario viene más sobre un comentario que pusieron en el chat, que de hecho ahorita lo acaba de mencionar Otón, recomendándote, por ejemplo, leer un poco sobre Bartolomé de las Casas. Eh, con mucho respeto y calma y tranquilidad, me gustaría disentir o diferir de esta recomendación. Cuidado. Hay historiadores que han hecho un trabajo muy bueno. Me gustaría recomendarte puntualmente a uno, Miguel Segundo Guzmán, que de hecho él es de la Ciudad de México y por circunstancias de la vida muy locochonas lo tenemos trabajando en la Universidad de Guanajuato y fue mi profesor en el doctorado. Se consiguió su planta ahí, entonces, bueno, cambió de la Ciudad de México para allá. Y él trabaja precisamente con las crónicas de la conquista y todos los documentos de la conquista y hace cosas interesantísimas en el sentido de que él plantea, incluso ya con conceptos muy locos de neurociencias y demás, que bueno, eso ya es muy complicado de explicar, que hay que ver los documentos de la conquista con una nueva visión o un nuevo horizonte, porque incluso Fray Bartolomé de las Casas, su discurso, que yo me he dado cuenta mucho que lo colocamos como en el paradigma del antecesor directo de los derechos humanos, está terriblemente occidentalizado y los propósitos de su escritura respondían a los procesos y propósitos de la evangelización y la conquista espiritual, porque de hecho él enmarca la defensa de los indígenas precisamente en ese marco histórico, es decir, pues que hay que evangelizar a los indígenas, pero desde la razón y no con la violencia y otro tipo de cosas. Entonces, realmente recomendarte a los frailes cronistas y es una perspectiva, una opinión muy sencilla. Yo no soy una experta, no sé más que mis compañeros que están aquí, es solo una opinión muy, muy humilde, pero es nuevamente regresar a ese discurso occidentalizado cristiano que ve al indígena como el otro, incluso Fray Bartolomé de las Casas. Por eso te sugeriría que mejor vieras los trabajos de Miguel Segundo Guzmán, que pues habla de precisamente tratar de desexotizar al indio, incluso dentro de estos mismos escritos y las crónicas de la conquista. Y de hecho ahorita en Redali que estoy viendo un trabajo muy bueno que se llama precisamente Conquista Espiritual y Descivilización Americana, Memorias de la Conquista para la Nueva Sociedad Indígena Cristianizada, que es de Miguel Ángel Segundo Guzmán y que también se refiere a Bartolomé de las Casas. Y de manera muy puntual, no hay mucho en el caso de México, pero sí en el caso de Argentina y otros procesos de colonización también indígena, hay testimonios de la conquista, pero de indígenas. Y eso me parece muy importante revisarlo si tú quisieras verlo, claro, obviamente tratando de responder a esta recomendación de que vieras a los cronistas de la conquista. ¿Por qué? Porque aunque son pocos, ahí se puede ver pues ya este cambio, esta operación o estos juegos desde la óptica de la justicia occidental y cristiana. De manera muy puntual me acuerdo de un caso muy paradigmático y doloroso que es el de Leonor Moctezuma, que fue la última princesa azteca. Esto quedó bajo la tutela de Hernán Cortés. Dicen que él abusó sexualmente de ella, tuvo una hija como resultado de esta violencia sexual. Ella fue esposa de los dos últimos emperadores aztecas y en un
testimonio jurídico que ella realiza, pero para que se le reconozcan tierras y otros derechos, porque se le respeta sus títulos como noble, que eso también es muy interesante verlo, como la justicia no fue igual para todos los indígenas. No era lo mismo ser una persona pobre que los cortesanos indígenas que se vieron respetados sus derechos, se quedaron con títulos nobiliarios y muchos andan en España siendo con el apellido Moctezuma, por cierto, y cómo hay una reivindicación, o mejor dicho, cómo esta mujer ya maneja conceptos de la justicia occidental para un proceso jurídico. Es Leonor Moctezuma. Entonces, creo que más que ver a los cronistas cristianos, que nosotros tenemos siempre este discurso ya muy hecho, que fueron los antecedentes de los derechos humanos, te serviría más ver testimonios indígenas que aparte se recopilan en procesos jurídicos, tal cual, con juzgados por cuestiones de tierras, por cuestiones de un montón de cosas, es decir, en el marco del derecho, y que quizá te servirían un poquito más. Además de estos investigadores que desde la historia ya cuestionan ese tipo de cuestiones y que quizá te servirían. Me extendí, lo digo de una manera muy humilde, realmente no sé mucho sobre el tema, pero es lo que yo conozco y quizá te podría servir incluso a nosotros mismos para ver incluso estos testimonios de los cronistas españoles de la época de la conquista como desde una nueva luz y de repente cuestionarnos si realmente son antecedentes de los derechos humanos. Pues sí, desde una óptica occidental seguramente sí, pero hay que ver y trabajar incluso ese discurso. Y el doctor Miguel II Guzmán es muy bueno en eso, pero es todo. Muchas gracias y perdón por extenderme. Gracias, Larissa. Dos cosas brevísimas, dejar la palabra luego a Sofía y pasamos, si quieren, a las siguientes presentaciones. Un poquito también releyendo el comentario de Otón aquí, entiendo que los frailes o Bartolomé de las Casas eran parte pues del proceso de conquista y colonial, y eso es lo que estaban, pero también creo que es lo que estaba, sin interpretar lo que decía Otón, pero a eso se refería. No tanto que son decoloniales, sino que justo son antecedentes del debate sobre los derechos humanos, el respeto de los pueblos conquistados, etcétera, desde el punto de vista de quien actuaba la conquista, o sea, la espada y la cruz, ¿no? Algo así. Entonces, para que vaya por ahí la beta, eh, y eso. Y que entonces, aún del lado de los justificadores o de los, ¿no?, que parecían defender, finalmente es parte del proyecto de la modernidad colonial y después capitalista, y etcétera. Y ahí va un poco mi segunda parte de la intervención, que hay bastante, digo, independientemente de que si vas a usar casos concretos, etcétera, o te vas a referir en un marco filosófico macro, ahí creo que todavía se tiene que definir bien. Entiendo que no hay tanto el estudio de caso como tal acá, sino un debate, bueno, que es interdisciplinario, sí, seguramente, pero de ese tipo. Aunque también en ese debate teórico, epistemológico que hay de algunos textos que pusimos ahí, incluyendo Escobar, Arturo Escobar, Aníbal Quijano, desde América Latina, más allá incluso de que Boaventura, con Dussel, son los referentes, ¿no? Mignolo y ellos, que han tratado este tema, aparte de lo que te mencionaba también de Segato. Digamos que como parte de un proyecto o de una construcción histórica que es parte del colonialismo, de la expansión del capitalismo, tiene toda una dimensión también geopolítica, el alcance de los derechos humanos, ¿no? Herramienta de lucha de los pueblos a veces, pero también a veces, más bien, herramientas de poderes transnacionales, ¿no? Es un debate. No estoy diciendo cuál es, y que tienen la razón los dos, probablemente, los dos polos, y ese equilibrio es tenso y es difícil, y pues desde la Ilustración han sido impuestos, ¿no?, hasta cierto punto como parte del la versión blanda del colonialismo, del cual Bartolomé de las Casas y el debate sería hasta un antecedente antes de que se llamaran derechos humanos, pero sí parte del plan colonial, la parte buena,
o la parte de otorgamiento de derechos, que recordemos hasta todavía y hasta hace poco eran reservados solo a una minoría blanca, rica y occidental y europea, porque los derechos civiles por lo menos, ¿no? Y políticos, eso eran y todo esto, hasta que se expande y ahorita se usa hasta como herramienta de lucha. Ahí hay un trabajo para mí fundamental, que es 9 razones para desconfiar, en paréntesis, de los derechos humanos de Ariadna Esteves y su grupo de trabajo que tuvieron anteriormente ahí en Streflaxo y todo eso, en que enuncia en qué sentido, muy pocos realmente, la lucha por los derechos humanos puede ser radical e incluso ya ser adoptada. Lo mismo sucede con la democracia. Democracia y derechos humanos ya reapropiadas por ciertos pueblos con sus contenidos y utilizadas como repertorio de lucha, pero radical, o sea, antisistémica, pues radical en el sentido de anticapitalista, antipatriarcal, anticolonial. Cuando llega a eso, ahí yo creo que hay una junción, un punto de unión, ¿no? En que pueden, con Boaventura y con todo eso. Entonces, por ahí te pueden servir otras referencias. Pero bueno, para dejar también espacio a los compañeros, primero a Sofía y luego dejamos el resto a a las otras dos exposiciones, pero te dejo la palabra. Gracias, gracias Fabricio. Pues primero, justo esto que comentaban de la primera presentación, yo ya después de 6 meses, fue un trabajo evidentemente académico, pues, pero incluso personal, ¿no? El saber desde dónde pararme fue o sea, fue un trabajo de identificación así, hasta mayéutico de quién eres y para qué quieres estudiar esto. Y al final, Memo, que fue mi maestro de metodología, hablaba del gusto, lo que te gusta. Entonces, a mí me gustó ese trabajo y fue definirme desde lo que me gusta y me apasiona. Y eso, ahora sí que me fui con ese impulso ya desde el placer, ¿no? Y eso me ha servido ya más para sufrirlo menos, porque creo que lo sufrí bastante. Y sobre los comentarios, sí me parece esto que me mencionaban sobre estos diálogos de Bartolomé de las Casas. El antecedente es necesario, incluso en el capítulo que estoy pensando para la conformación del Estado y de los derechos humanos, pues es ahí, ¿no? Entonces, es una lectura porque ahí digamos que ahora sí que el traer ese discurso europeo y cómo se naturalizó acá en América. Entonces, sí se necesita comprender eso para saber por qué llegamos a omitir otros discursos. Entonces el antecedente está ahí, esas lecturas sí, pues sí son necesarias y obligatorias. Y mi trabajo sobre el concepto de justicia es conceptual, pero sí, como dice Otón, sí se tendrá que delimitar. Ahorita creo que mi trabajo más fuerte fue definir como desde dónde, así como el horizonte, y ahora viendo el horizonte, ahora sí tengo que empezar como a definirlo. Por eso tengo que hacer como trabajos muy importantes de análisis del discurso para saber cómo delimitar desde la cuestión del discurso, pues, o sea, cómo está todo eso y cómo acotarlo de manera conceptual. Y si lo quiero trabajar justo desde la teoría crítica de análisis del discurso. O sea, ahí justo es donde estoy cojeando mucho y creo que se nota porque es como lo que está muy amplio. Entonces necesito acotarlo y sí, tengo que seguir trabajando en estas visiones de coloniales que, o sea, abrir la puerta y es una avalancha de información. Entonces tengo que hacer ese trabajo de sistematización. Ahorita yo les decía a mis compañeros y compañeras que me sentía como si me hubiera revolcado la ola y apenas estoy saliendo y otra vez ya me está revolcando. Entonces ahí voy y la verdad compartir luego yo pienso, ahí van a escuchar lo mismo de Sofía, pero les agradezco muchísimo la paciencia y los comentarios y este acompañamiento. De verdad sí estoy como muy agradecida. Ya cierro con eso porque me voy a poner sentimental. No, sí se vale, no, Sofía, no te preocupes. De hecho, todo proceso de tesis, de investigación es personal, muy personal o emocional y así. Y como aquí estamos en el senti pensar y en los pluriversos y todo eso, pues ahí cae súper bien. Dejamos el espacio ahora a Fernando y Carla, que son estudiantes de la maestría en política y gestión pública,
Aquí dice Ulises, usa la metodología de análisis crítico del discurso de Womack y Van Dijk, le va a ayudar bastante. Bueno, si quieren dejamos escritas más cosas, y está bien también que cada semestre, cada 2 semestres presentemos avances. Hay gente que aunque va presentando hasta 2, 3 veces durante el año y todo eso, y sí sirve mucho. También te van escribiendo acá, Larissa, etc. Dejo la palabra, bueno, son trabajos de naturaleza distinta, de la maestría, que han dado origen a un borrador de artículos, si no me equivoco, y a un artículo publicado acá en las revistas académicas de la Ibero, que son de Fernando y Carla. Carla, no sé si quieras probar bueno, presentarte, ver si estás conectada ahí, si funciona todo. Y ahí deciden quién primero. Ahí puse Fernando porque Carla. No te escuchamos. Hola, hola. Ah, Ahí sí, ya me escuchan. ¿Sí? sí. Nada más, es que estoy batallando un montón con mi internet. Se me va. Pero por eso yo creo que va a tener la cámara apagada. Sí, Este, ¿están de acuerdo si empieza, que Fernando está bien si empieza Carla, que es más precaria en sentido tecnológico ahorita, para como ya la tenemos amarrada acá, no sé, Claro, claro, sin problema. ¿sí? Y Carla, entonces tú tienes para presentar algo o nada más quieres sí, hablar? Ah, no, ok. sí, voy a compartir mi pantalla. Sí, déjame ver si tienes Más. permiso. Sí, ya lo puse. Entonces, adelante. Gracias. Listo, ¿verdad? Sí se ve. Listo. ¿Quieres ponerlo Muy también bien. en presentación grande? Se ve un poquito más grande, pero sí se ve. Según yo ya lo puse. Ah, ahorita se ve como Pero, tu PowerPoint. Intenta moverle a muévela a la diapositiva o sea, se ve el programa con el marco, ajá, todo chiquito. ya. Oh, es que le pico para que ya se vea más grande. O cierra y vuelve a compartir. Sigue sin verse más grande, ¿verdad? Sí, no se ha movido. Ya. Se ve la A portada ver. ahorita. Voy. Sí, sí, sí. Se sigue viendo igual nada más el programa. ¿Sí? Sí, pero bueno, si quieres, Así igual quiero. sí, déjalo así y tampoco pasa nada. Se ve. Bueno, mi tema es sobre el análisis de la política migratoria del gobierno federal mexicano de este sexenio bajo la perspectiva de derechos humanos. Mi objetivo de mi trabajo es analizar cómo la formulación de esta política migratoria no se articula con las prácticas reales de las autoridades pertinentes bajo una perspectiva de derechos humanos. Es decir, que desde el diseño sí está bajo la perspectiva de derechos humanos, pero en la práctica no es así. Entonces es importante realizar un análisis comparativo entre el diseño y la implementación, ya que la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes, en específico niños, niñas, adolescentes y mujeres, debe ser prioridad para el Estado mexicano, pero parece que no es así. En contexto en la política internacional, pues el tema de migración está en las agendas públicas. Se han generado espacios para el diálogo sobre la movilidad mundial, se han realizado esfuerzos, redes de apoyo. Con la llegada del COVID, pues ocasionó mucha incertidumbre, inestabilidad, y lo primero que se vulneraron fueron las fronteras, al estar restringidas y limitadas. Entonces la política migratoria internacional se vio afectada. Lo más importante con esto, pues la vida de muchos y muchas migrantes en todo el mundo.
Las condiciones sociales ya eran complicadas antes del COVID y pues después de este solamente se agravaron y se visibilizaron muchas desigualdades. El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU trata sobre la responsabilidad compartida y el trabajo en conjunto que deben realizar entre los países. Y es importante señalar que Estados Unidos no solo no ha suscrito, sino que se opone tajantemente a este pacto. En términos de política migratoria internacional y de acuerdo con un estudio de la Red Jesuita con migrantes, escenarios de la migración internacional en la región Centroamérica, Norteamérica 2020, antes y después de la COVID-19, estos son los escenarios que tienen que abordar una política migratoria integral, que son 6 puntos, que deben ser desde la seguridad nacional y sus efectos. Contextos de violencias, ausencia de autoridad y crisis humanitaria de migrantes, las organizaciones de la sociedad civil articuladas y construcción de alternativas, crecimiento económico en zonas de atracción de personas migrantes e industria de la migración, acciones gubernamentales de control migratorio hacia los flujos de migrantes no autorizados y estancamiento del crecimiento económico en la región y estrategias de control migratorio. El mismo Pacto Mundial reconoce que como los Estados miembros de Naciones Unidas tienen que compartir la responsabilidad de abordar necesidades y preocupaciones sobre la migración y tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todos los migrantes. México sí tiene este pacto, por lo que tiene que cumplir los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio. Nuestro país ha sido impulsor del tema de migración en la agenda mundial. Entonces es importante resaltar que México impulsó la Convención de Trabajadores Migratorios y sus familias, que hoy cuenta con 54 ratificaciones y ningún país de destino la ha ratificado, entre ellos Estados Unidos. En materia de movilidad humana, México está a la vanguardia. La redacción de la política migratoria es muy buena, es basada en derechos humanos, con perspectiva de géneros y con interés superior de la niñez. Lo que pasa es que no se implementa como está diseñada. En cuanto al contexto de la política migratoria nacional, es que como antecedente está el Plan Frontera Sur, que fue durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que es resultante de la crisis humanitaria de la migración masiva de la niñez no acompañada. Pero realmente siguió sin responder a las complejidades de la situación migratoria y más aún obstaculizó el camino de los y las migrantes, reprimiéndolos y propiciando una violación sistemática a sus derechos humanos. Con la entrada del gobierno de Andrés Manuel, está el programa Quédate en México, que realmente es del gobierno de Trump, y es como se extendió hacia México, ¿no? Que bueno, ahorita vamos a verlo. Pero Andrés Manuel justo también llegó como más amigable con el tema migratorio, incluso fue un duro crítico de cómo Enrique Peña Nieto manejó este tema. Él ofreció como alternativas al tema de migración, pero en sus primeros 3 meses de gobierno tenía mucho mayor número de deportaciones. Estos no los incluía aquí en la presentación, incluía algunos números, pero lo demás también todo está en el trabajo, en el artículo. El programa de Quédate en México consiste en que las personas de terceros países que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos a pedir asilo tienen que esperar primero en México a ser recibidas por las autoridades estadounidenses para pasar a una entrevista. Después de la entrevista se devuelven a México y tendrán que esperar el trámite de su caso en las cortes estadounidenses. Esto tiene una duración de 2 y 5 años. Realmente estaba pensado para que duraran 6 meses, pero se ha prolongado al proceso a entre 2 y 5 años. En cuanto al tema del ejército, esto salió en lo de Guacamaya Leaks, que salieron datos de la Sedena.
Comentaba que el ejército mexicano emplea casi el mismo número de soldados para tareas de contención migratoria que para el tema del crimen organizado. Este documento dice que esto, pese a que transitar sin documentos por el país no es un crimen ni delito, sino una falta administrativa. Por otra parte, cabe precisar que no solo la Sedena hace labores de contención, sino también Guardia Nacional y la Marina. Se han documentado cómo han sido estos operativos de la Guardia Nacional, que han empleado tácticas castrenses para encapsular y detener migrantes. Es una política que viola el derecho de buscar asilo de la población migrante que huye de sus países de origen para encontrar protección en otros lugares. Es por esta razón que también se ha violado el derecho internacional, ya que la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados prohíbe a los países expulsar a quienes solicitan ese estatus a terceros países. Es una medida ilegal que está practicando Estados Unidos. Es una política inhumana. Los campamentos son totalmente insalubres, los que se han generado a partir de esta, los migrantes en la frontera norte de México. Incluso cuando los casos llegan a la Corte de Inmigración de Estados Unidos, el son abogado y los procedimientos apresurados, a menudo virtuales, han hecho que obtener asilo sea casi imposible. De los más de 15,000 casos cerrados a los que las personas solicitantes de asilo asistieron a todas sus audiencias mientras permanecían en México, solo 720 recibieron algún tipo de alternativa a la deportación. La media de alivios del sistema de inmigración fue del 28.4% en 2020. Esto también, bueno, desde la creación de la Guardia Nacional se cuestionaba su formación castrense, al estar formada en su mayoría por elementos de la Sedena, de la Policía Militar y de la Policía Naval, aproximadamente un 80% de sus integrantes. Digo, antes de esta reforma última que hubo de la Guardia Nacional, pues su mando era civil, pero su formación y la operación era prácticamente castrense, con el 80% de sus integrantes que vienen de estas instituciones de Fuerzas Armadas. La falta de sensibilidad y de trabajo con perspectiva de derechos humanos de la fuerza militarizada se hace presente a la hora de tratar con la población. Algunas de las violaciones a derechos humanos de niños y niñas y adolescentes es que no se les brinda una representación legal por parte del Estado mexicano. Las procuradurías o las CIPINAs ni les aplican. Carla, dejamos de escucharte hace 5 segundos. A ver si se puede Medidas retomar. de protección en función del interés superior de las edades de inmigración mexicana han lanzado grandes operaciones en el norte y sur del país para interceptar y repatriar a menores no acompañados. Después de esas intercepciones, las autoridades ya atención a la infancia se hacen cargo de los niños y de las niñas, recluyéndolos en albergues Creo que se interrumpió otra vez el sonido, como que va y viene, y luego se compacta rapidísimo, al menos yo lo estoy escuchando así. No sé, Carla, si quieras, bueno, a ver si sigues hablando, si ahorita ya creo que me dejé de escuchar. No, bueno, hasta acá sí se escuchó lo que leíste. No sé si quieras tratar de retomar con la voz, a ver el audio, para, yo te digo si se oye. No, por ahora no. ¿Quieres tratar de salir y entrar o
leemos las diapositivas y tratas de salir y entrar para contestar alguna duda. Dice que no te escucha tampoco, Fabricio. Entonces, creo que va a salir y va a volver a entrar. Ok, intentamos así. Igual pongo la grabación. Bueno, vuelvo a grabar. Bueno, ya retomé la grabación, pero mientras, a ver, vemos. Si quieres, intentamos que a las 12:30, pase lo que pase, empieza Fernando para dejar la media hora final a la última. Y ahorita le decimos a Carla. Hasta acá ya casi va Fabricio, finalizando. yo quisiera rapidísimo comentar que el artículo de Carla, lo acabo de compartir el enlace sobre la política migratoria. Creo que tiene algunos datos interesantes para quienes investigan o se interesan en la cuestión migratoria, ¿no? Sí, sí, gracias. Ahí lo está anotado. No sé, Fernando, si ella te está comunicando cómo va la reconexión. Dice que está intentando, no sé si por ahí aparezca de nuevo. No. Es que si está mal la conexión, empieza a dar todo este tipo de problemas porque dependerá de eso. Me imagino, porque los demás, digo, yo escucho bien. Ya somos 14 otra vez, creo que está Carla. Ya está Carla por aquí otra vez, ya se ve conectada. Carla, ¿nos escuchas? Te damos un par de minutitos nada más para, si quieres, el cierre y mostrar las los últimas. escuchamos. Sí te escuchamos. Entonces, si Sí. quieres volver a poner las diapositivas, si quieres más, un cierre de unos 2 minutos para luego dar chance a Fernando y a las preguntas. Va, sí, de hecho ya casi estaba por Sí. cerrar. Contra la Guardia Nacional, por lo menos 9 tortura, 8 por privación de la vida y 7 por desapariciones forzadas. Estos son algunos de los casos específicos como conclusiones es que existe el discurso del gobierno federal y de instituciones migratorias cada vez se vuelve más fino al hablar de derechos humanos y de la visibilización de la niñez no acompañada, pero la retórica no se ve reflejada en la práctica. Es importante también, por otro lado, visibilizar las redes de apoyo que existen de organizaciones civiles, eclesiásticas y defensores de derechos humanos, las cuales han sido de gran ayuda para las y los exiliados políticos de sus países, solicitantes de asilo y personas migrantes indocumentadas en general. Faltan fortalecer estas redes que ya existen, la infraestructura de los albergues, conjuntar esfuerzos y los recursos para un mismo fin. Resulta trascendental abordar la problemática desde un enfoque regional, donde los países centroamericanos, México y Estados Unidos participen en un diálogo para que sus políticas migratorias realmente respondan a las necesidades de esta población y garanticen sus derechos humanos. Es urgente esclarecer las facultades de todas las instituciones que intervienen en el tema migratorio. Y ya. Gracias, Carla. Se escuchó, aunque todavía un poco cortado, pero si quieren una rondita rápida, ahora sí, digamos, de preguntas o dudas. En mi caso, yo había notado esto de que México se convirtió sin formalmente transcribirlo en un tratado o en algún acuerdo formal en tercer país seguro, le llaman así, como es Italia, por ejemplo, dentro de la Unión Europea. Pero sí, Italia firmó en 2015 un tratado, un protocolo de Dublín para eso y aún así se está quejando, ¿no?
pero sí el país lo suscribió, que funciona como tercer país seguro, lo cual es bastante asimétrico, cuando menos, ¿no? Respecto de otros, pero México lo está haciendo, ¿no? Entonces era, y me llamaba la atención como el pacto internacional, el pacto mundial en primer nivel, el número uno, coloca la migración como todavía un problema, un tema de seguridad nacional, lo mismo como se ha hecho, por ejemplo, con las drogas y otras cuestiones, en lugar de ser problemas de movilidad humana, humanitarios o de salud o de económicos, etcétera, etcétera, se conceptualiza. Seguridad nacional quiere decir militarizo las fronteras también, ¿no? Entonces, bueno, era solo esta mi consideración. Dejo que un par de minutitos si alguien más está Otón o alguien quiere también escribir, puede agilizar. Y Carla, tú nos dices si te escuchamos y puedes hablar, y si no, escribir. También ese ha sido el recurso cuando no funciona. A ver, Otón, yo ya me callo. Rapidísimo, creo que parte de la visita de Biden y Trudeau tuvo que ver con que aceptaron cupos de 30,000, creo, para Estados Unidos, 30,000 para Canadá y 3,000 para México. O sea, esa era como la especie de formalización del tercer país seguro, pero como bien lo dice Carla, pues es una violación a las convenciones internacionales sobre asilo y refugio. Y bueno, me parece que Carla en su trabajo condensa muy bien como esta contradicción entre lo que dice el papel y las políticas migratorias en el terreno, ¿no? Yo nada más sí tengo una pequeña preocupación, ¿no? Francamente no creo que hay que ser tan esencialistas con el papel de la Guardia Nacional. Evidentemente tuvo una función represiva que se agudizó precisamente cuando se hicieron las oleadas migratorias, pero por otra parte, también han rescatado tráileres y autobuses repletos de migrantes, entonces, pues a veces es mejor que los descubra la Guardia Nacional y no otro cuerpo, ¿no? Creo que también me parece que el ensayo es muy completo, tiene mucha información, cumple los propósitos de titulación, pero quizá para un futuro yo indagaría un poco más en el asunto de las redes criminales que se mueven detrás del fenómeno migratorio, ¿no? Porque parece que a veces está como intocado este asunto, ¿no? Y creo que evidentemente ahí sí tiene que haber como una coordinación regional. Y por último, pues evaluar un poco cómo han funcionado en realidad estos programas gubernamentales que se pretendían como un dique para atajar el tema de la migración. Me refiero en concreto al Sembrando Vida, que se iba a hacer en Centroamérica y también en México, y cómo estaba esta discusión de que Estados Unidos pone mucho dinero para un control punitivo, pero muy poco para la creación de alternativas. Yo finalmente, Carla, siempre te he dicho, te animaría a seguir estudiando el doctorado. Gracias. Bueno, Carla, no sé, bueno, Gaby, Carla, y cerramos esta parte para dejar espacio a Fernando, pero sí, adelante, entonces. Sí, pues nada más comentar de manera rápida, pues como ustedes saben, la universidad cuenta con un programa universitario de estudios sobre migración, que además forma parte de un conjunto de programas universitarios sobre el tema de todo el sistema universitario jesuita. Y a su vez, estos programas dan creación a la coordinación sistémica sobre migración, que forma parte de la red de jesuitas con migrantes y personas refugiadas, y con la CANA y otros organismos internacionales que abordan el tema. Y dentro de sus actividades tienen un área en la que justo se desarrolla investigación. De hecho, de ahí salió el libro que publicamos el año pasado sobre la investigación de la movilidad humana acá en el sistema universitario jesuita. Yo paso el dato, Carla, de tu trabajo, porque lo que hace la coordinación sistémica es reportar cuando alguien en la universidad, en alguna de las universidades del SUG, realiza algún ejercicio de investigación sobre el tema. También me parece muy importante, como en el ejercicio, como en la parte muy técnico-legal, hacer la mención de que justo
el que existan normas, creo que en algún otro espacio lo había compartido, el que existan normas vigentes respecto a ciertos tópicos relacionados con derechos humanos particularmente, pero que no sean efectivos para temas de responsabilidad internacional de los estados, es equiparable a que la norma no existe. Y hay varios trabajos que han dado cuenta como el marco normativo en materia migratoria y de atención a personas refugiadas y también los mecanismos para exigir protección como a partir de lo que dicta la ley, pues en México no se cumplen y el tema no es, si bien hay particularidades sobre el fenómeno en esta administración, el tema no es exclusivamente de esta administración. Por ejemplo, por ahí en el sexenio de Felipe Calderón hubo una propuesta bastante buena para la creación de un marco normativo federal para la protección de las infancias migrantes no acompañadas. Y ahí sí está Margarita Zavala hizo un trabajo bastante interesante para diseñar, cabildear y poner en vigencia la norma, y la norma es muy buena, o sea, en diseño y redacción satisface estándares en materia internacional de derechos humanos de la infancia y demás, pero desde que se puso en vigencia la norma no se ha cumplido. Por ahí la Redami, con apoyo del Sistema Universitario Jesuita, hizo una investigación al respecto y se dieron cuenta que incluso órganos de gobierno que tenían asignadas responsabilidades para actuar en cuanto a infancias migrantes no acompañadas, no tenían ni siquiera idea de cuáles eran sus responsabilidades. O sea, el problema llega hasta allá. Y también como el tema de somos un país seguro, un tercer país seguro falso, porque la figura contempla estos programas integrales como los que conversaba Otón, de tenemos que aportar recursos al Estado que recibe temporalmente a las personas en movilidad, pero también se tiene que pensar en una estrategia de cómo provocamos que los países expulsores tengan condiciones que provoquen e inviten a la permanencia y no a la migración por cuestiones de índole económica, porque la gente no migra porque quiere migrar necesariamente. Y entonces ahí también comentarles que por ahí en la cátedra José Ramón Cosío, en la edición del 2021, tuvimos participación de representantes de universidades de El Salvador, y al menos un académico de allá refería que el programa de Sembrando Vida en algunas regiones de El Salvador sí estaba marcando ciertas diferencias en algunas comunidades para provocar la permanencia y la no migración. Me parece que sería interesante, como al paso del tiempo, regresar a mirar como el programa y los efectos que tuvo en la región en términos de la migración. Y sí, como mantener la exigencia sobre, pues la norma tiene que cumplirse, que si no, pues la responsabilidad internacional para el país es enorme y en cualquier momento van a llegar las demandas internacionales, ¿no? Felicidades por el trabajo, Carla. Gracias, Gaby. Paso la palabra a Carla para un cierre rápido y pasamos a con Fernando. Si quieres, Fernando, ya prepararte también. Sí, muchas gracias, gracias por sus comentarios. Justo también en el trabajo, pues sí, como cuestiono por qué se sigue abordando desde el tema de la seguridad nacional. En cuanto a las redes criminales, pues el tema migratorio tiene muchísimas aristas, no hay muchísimo de dónde estudiar, y además que falta muchísimo que se siga abordando el tema desde las múltiples aristas que tiene. Pero sí es un tema que me es mucho de mi interés y que yo creo que sí quiero seguir estudiando. Y muchísimas gracias, Gaby, si comparten el trabajo. Yo conocí para mí en un inicio con Miguel Vilches, entonces Miguel Vilches también fue mi maestro en la licenciatura, y pues sí me interesaría muchísimo como seguir ahí metiéndome en esos temas. Y voy a buscar el programa de El Salvador. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti y ánimo con todo. Dejo la palabra a Fernando, si quieres compartir pantalla o platicarnos, según el método que... Sí, gracias. También no sé si tengan algún problema de conexión. Acá se ve bien, se escucha bien. Bueno, en mi casa.
La Ibero más porque es más poderosa la red. Es esa de, Creo que acá de repente está muy bien y de repente falla, pero... Vale, entonces, sí vemos, se lee, digamos. Ah, ok, ya, más, sí. ¿Sí? Bueno, si por ahí hay fallas de mi conexión me dicen y apago la cámara. Voy a minimizar esto. Bueno, trataré de ser muy breve. A mí normalmente no me gustan mucho las presentaciones donde se lee mucho y se escribe mucho, pero creo que en esta ocasión voy a sacrificar un poquito de eso para tratar de apegarme a lo que traté de decir durante la construcción de este muy breve artículo, porque, digo, se está construyendo por ahí de más o menos, se construyó en el último año y me ha sido un poquito complicado centrarme en las ideas principales, pero bueno, creo que por eso me voy a apoyar en este sentido, en la lectura más allá de ser muy dinámico, ¿no? Pero bueno, se intitula La utilidad de la evaluación en la dinámica municipal, retos y avances en los escenarios organizacionales y de participación ciudadana. En tanto a la evaluación. Ay. Bueno, puse íntegro el resumen que viene en el artículo y dice así: el siguiente artículo tiene la finalidad de exponer la utilidad de la evaluación en dinámicas organizacionales, de políticas públicas y ciudadanas. Se reafirma que en cada una de estas dimensiones la actividad se desarrolla con elementos distintivos que contribuyen al mejoramiento de la calidad de la democracia a partir del perfeccionamiento del funcionamiento del aparato burocrático, cosas que rara vez se relacionan, así como de los productos que de ellas se desarrollan, concluyendo que la evaluación es un ejercicio inmerso en la actividad gubernamental y con ello la necesidad de interiorizar su finalidad como un aspecto positivo para la dinámica social, territorial y ciudadana. Y aquí estos son más unas notas mentales en las que trato de explicar cuál es el problema central que se aborda en este artículo, por muy breve que sea, ¿no? Dice, bueno, que la utilidad de la evaluación tiene una utilidad en términos organizacionales. Por supuesto, me estoy centrando a nivel municipal y ahorita explico por qué y cómo eso afecta a la democracia en determinados otra vez ahí repitiendo la palabra municipal. Esto quiere decir que normalmente la evaluación, quien está inmerso en temas públicos, pues ha de saber que tiene muchas aristas, tiene muchas connotaciones y además tiene muchas etapas, se utiliza para diferentes etapas para evaluar principalmente a los problemas públicos. Y ahí está la problematización que yo quiero abordar acá, que en la mayoría de las ocasiones tenemos dos problemas en tanto a la evaluación. Una, se reduce a la evaluación a programas públicos y acciones gubernamentales que están encaminadas a resolver alguna problemática en específico, mejor conocidas como políticas públicas, que también es otro concepto. Entonces, la idea del artículo es abordar una situación en la que se propone dejar de reducir las evaluaciones a las políticas públicas, y que además, más allá de tener esa visión de institucionalizar la evaluación, pues se tiene que instrumentar, porque en efecto ya está institucionalizada, pero sobre todo a niveles estatales y municipales, pues no es fácil instrumentar esa institucionalización. Entonces, para allá va el artículo. El primer apartado refiere a los aprendizajes en torno a la utilización de las evaluaciones del desempeño a nivel municipal. Aquí propone que se instrumentalice algo que ya existe. Es decir, este primer apartado habla de la importancia del desempeño, el papel de evaluación, el desempeño de la actividad gubernamental en el aparato burocrático. Nosotros, si leemos el artículo 115 constitucional, pues habla de esta autonomía municipal, pero ya el municipio no es concebido solamente como pues aquel primer contacto que tiene que dotar de los servicios públicos básicos. Digo, esencialmente eso es el municipio, pero ya con reglamentación secundaria, pero sobre todo apoyado en el 115 constitucional, el municipio está obligado a un montonal de cosas, entre ellas construir o instrumentar políticas territoriales,
planes de gobierno, planes inclusive mucho más allá de lo que duran las administraciones, que son 3 o 6 años dependiendo los casos. Entonces, la idea es poder dotar a los municipios de herramientas para que efectivamente puedan cumplir con el mandato constitucional, porque actualmente pues las situaciones municipales o la situación municipal en los municipios de México pues son muy complicados. Y en específico también este artículo se centra en los municipios de Guanajuato, en tanto a sus planes anuales de evaluación, que ahorita vamos para allá. El primer apartado pues de este artículo se centra también en la evaluación del desempeño, que la evaluación del desempeño también está reducida, está institucionalizada, pero está reducida al tema de las políticas públicas. Entonces, bueno, aquí habla de qué es la evaluación del desempeño, que principalmente es una herramienta que guía a los gobiernos municipales en la vigilancia del uso de sus recursos para otorgar mejores bienes y servicios públicos. Es decir, que se inscribe como una respuesta para reducir el carácter normativo del concepto de evaluación. Contribuye a una perspectiva de mejora y búsqueda de buenos resultados. Aquí viene la parte de la propuesta en este apartado del artículo, que es, ya existe la evaluación de desempeño, inclusive algunos municipios o algunos estados, inclusive algunos programas de la federación, como en su caso fue el que empezó como Prospera, y bueno, empezó mucho antes, pero desde Prospera se empezó a institucionalizar este tipo de evaluación del desempeño, en el que se lleva más allá de nada más de vigilar las políticas públicas, sino que se comprende la necesidad de vigilar los desempeños y el uso de los recursos, tanto presupuestales, humanos y de infraestructura, con el fin de observar aquellos programas que operen bajo una estructura normativa y legal identificada y, a su vez, siendo responsables del monitoreo de su implementación. Es decir que, ¿cómo dejamos de reducir la evaluación a solamente las políticas públicas? Pues la evaluación del desempeño es una gran herramienta que nos puede llevar a ello. Por eso se plantea que sea a través de 3 aspectos, que es el gerencial, y ahorita lo explico, es el organizacional y es a servidores públicos o personas servidoras públicas. Normalmente, esto se puede instrumentar en municipios, por ejemplo, como León, se lleva a cabo la evaluación del desempeño, donde sí te evalúa metas en general, digamos, a cuestión, inclusive a cuestiones políticas, ¿no? Cómo instrumentan ciertos gobiernos, que es la parte gerencial, ciertos gobiernos municipales, la parte de sus metas, cómo van a evaluar que efectivamente se está cumpliendo con lo que se plantean al inicio, en medio y al final de la administración. Esto a través de distintos instrumentos, ¿no? Como son los instrumentos de planeación, planes de mejora y demás. Pero bueno, municipios como León lo hacen. El tema que quiere discutir el artículo es cómo hacemos para que una vez estando en reglamentación se pueda llevar a la práctica en municipios que no son León, y hablando específicamente del estado de Guanajuato, ¿no? Y ahorita es un tema importante en el que voy a ahondar un poquito, pero la idea es, ok, ya existe esto, ¿cómo hacemos? ¿Quién va a vigilar? ¿Quién va a instrumentar que efectivamente esto sea posible para todas las organizaciones gubernamentales de los municipios con sus diferentes contextos, ¿no? Entonces, bueno, se plantea que la evaluación del desempeño se eleve, se considere, se institucionalice y se instrumente en tanto a 3 aspectos, ¿no? Que es el nivel gerencial en cuanto a metas generales, es decir, como ya lo acabo de explicar, a nivel organizacional, esto es con qué recursos humanos, materiales, económicos, políticos y de cualquier otra índole cuentan de manera más específica todas las divisiones administrativas que pueda tener un municipio. El municipio se divide como en 2 grandes esferas, que es la política y es la administrativa. Esto refiere específicamente a la esfera administrativa, que son todas las dependencias, direcciones, secretarías, dependiendo el contexto de los municipios. Y es evaluar con qué cuentan y cómo están siendo utilizados estos recursos, ¿no? O sea, ya estamos evaluando las metas, hay que meternos a evaluar cómo se están llevando a cabo el cumplimiento de esas metas a través y cómo se usan estos recursos. Y por último, que también esto es bastante utilizado por municipios que tienen la capacidad de hacerlo, la capacidad institucional, que es a servidores públicos o personas servidoras públicas, ¿no? Que es identificar las áreas de oportunidad que tienen los y las personas servidoras públicas
en tanto al cargo que están cumpliendo y cómo a través de esta evaluación se puede resarcir esos espacios que hay que mejorar, ¿no? Ese es el primer apartado que trata de decir, a ver, la evaluación del desempeño sirve para esto, ya existe, algunos municipios sí lo utilizan, pero sería bueno institucionalizarlo a estas tres esferas y que sea amable en tanto a reglamentación e instrumentación para, en el caso específico, los 46 municipios del estado de Guanajuato, no solo León y los grandotes que ni siquiera lo hacen, ¿no? En este caso ahorita vamos a ver cuáles sí lo hacen. Esta parte es importante, el tema de la evaluación de políticas públicas a nivel municipal. A ver, el tema de la evaluación y sobre todo de la visión de política pública se puede palpar desde los años 70, pero en el mundo y sobre todo en México, con mucho más fuerza en México, esto toma fuerza entre los 90 y los principios de los 2000, cuando, sin ir mucho más allá, entra toda esta nueva visión gubernamental que es la nueva gestión pública. Lo que se hace aquí es tener una visión distinta en la que se dice que se reconoce que el gobierno o la administración pública tradicional tiene muchísimas fallas, por lo tanto hay que buscar mecanismos para mejorarlas. Uno de estos mecanismos era el tema de las políticas públicas, o es el tema de las políticas públicas, que trata de trabajar o de planear midiendo los recursos y sobre todo midiendo el impacto que estos puedan tener. Bueno, a razón de eso, se quiere hacer notar en el artículo que si bien en México desde el 2000 y hasta 2006 que se crea la Ley General de Desarrollo Social, se institucionaliza, es decir, se obliga a los gobiernos, léase gobierno federal, gobierno estatal e inclusive algunas normativas para gobiernos municipales a evaluar lo que estaban haciendo a través de sus políticas públicas. ¿Qué pasa? Esto, por supuesto, se fue extendiendo a las entidades federativas y es hasta el 2006 cuando en Guanajuato, perdón, 2009, cuando en Guanajuato se obliga a los municipios a elaborar un programa anual de evaluación a través de la Ley de Contabilidad Gubernamental. Digo, aquí estaría resuelto el problema. Ya se obliga a los municipios, ya van a evaluar cada política pública que hacen y por ley tienen que publicar de manera anual cuáles son sus programas y de qué manera se van a evaluar todos y cada uno de ellos, o si va a ser de manera aleatoria, depende de lo que diga específicamente la normatividad. Pero es el otro punto de discusión de este artículo. Lo que ya está institucionalizado, ¿cómo se instrumentaliza en los municipios? Y para ello, realicé un acceso de información a los 46 municipios, a cada una de las áreas, dependiendo también del contexto municipal, sea planeación, sea directamente a la oficina particular de los alcaldes o las alcaldesas, a la Secretaría de Ayuntamiento y a distintas áreas de los gobiernos municipales, se les hace una solicitud de información solicitándoles su plan anual de evaluación y arroja ciertos, y lo dice el artículo, escenarios desesperanzadores en las que en el estado de Guanajuato, para los últimos años, solamente 2 municipios cuentan con agendas anuales, es León y San Felipe, o otro municipio, si no me estoy equivocando. 10 no responden a la solicitud, se hacen a negativa, y alrededor de 33 municipios no responden que no tienen su plan anual de evaluación, ¿no? Entonces, es decir, pues aunque está la reglamentación, hay una ley general que obliga a los 46 municipios, pues no se lleva a cabo esta instrumentación, ¿no? Entonces, hay mecanismos que son contralorías, leyes, secretarías, partidas presupuestales, pero algo pasa que no se hace. Lo que se tiene que hacer es buscar los mecanismos adecuados para que esto sea pues permeable en los 46 municipios, ¿no? Acá pongo una pequeña gráfica del no respondió, no evaluó, sí evaluó, solamente 2 de los 46 municipios. Fuentes de elaboración propia a través de solicitudes de acceso a la información pública. Bueno, eso en cuanto a la elaboración de políticas públicas, que la idea principal es, se existe, se hace, pero a nivel municipal está muy complicado que se instrumente, y para ejemplo, pues está el estado de Guanajuato. Y bueno, la última parte del artículo que trata de hacer es explicar que además la evaluación en el tema municipal
léase políticas públicas, léase organizaciones, léase en el contexto general o gerencial, que es inclusive, como lo comentaba, en temas políticos, pues acaba siendo un instrumento para incrementar el tema democrático en los municipios. Se toma que la evaluación de política pública es una virtud democrática porque se parte de un aspecto en el que dice, lo voy a leer para no equivocarme, dice, la evaluación de la política pública es una virtud democrática porque genera injerencia, participación y compromiso ciudadano. Se materializa a partir de la idea de que la ciudadanía es beneficiada de ello, por tanto se interesa en conocer los resultados. Entonces es fundamental para fortalecer la democracia, evidentemente no procedimental, aquí son otros temas que no toca el artículo, explicar qué es democracia procedimental y democracia, digamos, llevada a otros extremos, que no solamente se limita a la organización y a la votación de representantes, sino que el que haya una democracia quiere decir que existe una ciudadanía que participa, que se involucra, que vigila, que sigue los recursos y que además tiene los espacios para hacerlo, ¿no? Espacios institucionales y no, a través de la organización propia de la ciudadanía, ¿no? Entonces, aquí lo que hago es hacer un análisis cuantitativo descriptivo en el caso de Guanajuato bajo el supuesto anterior. Lo que se hace es, se toma el índice democrático, para este caso es un índice que se realiza para medir, digamos, la democracia, sobre todo en países, pero en este caso es para los estados en las entidades federativas en el país. Se consideran, bueno, yo consideré dos dimensiones, democracia de los ciudadanos y democracia de las instituciones, que estos indicadores están compuestos a su vez por otros, que es como calidad institucional, representación, que esto quiere decir cómo se eligen a los representantes y qué tan representada se siente la ciudadanía a través de los mismos, percepción de corrupción y de otros supuestos, así como la participación de la ciudadanía. Y me lleva a esta comparación. Antes del 2010, Guanajuato estaba muy por encima de la media nacional en tanto a democratización de la ciudadanía y de las instituciones, pero del 2010 al 2020 hay una baja considerable, que aquí se muestra en esta gráfica. Aquí está la media nacional y cómo Guanajuato estaba por encima antes del 2010, y para el 2020 básicamente toca e inclusive llega a rebasar el índice a la baja, pues, de que ni sus instituciones ni su sociedad llega a ser tan democrática como se desea. Y bueno, lo que hago es decir, bueno, realmente esto se relaciona directamente con el tema, no se evalúa, no se genera información sobre lo que se está haciendo y de los resultados que están obteniendo, de los que están llegando. Por tanto, hay una baja considerable en las instituciones y en la ciudadanía en tanto a participación social. Entonces, la propuesta para este apartado es el accountability social. Accountability es un concepto que se traduce de manera no muy exacta, es un anglicismo que se traduce como rendición de cuentas. Entonces, en ese sentido, la propuesta es que la rendición de cuentas no solo sea vertical, que es a través del voto. Yo castigo a un gobierno cada 3 años, cada 6 años, depende del caso, porque no me gusta. Eso es la accountability vertical, sino que se necesita una accountability horizontal, que esto es, no solamente participo, voy y me incluyo cuando sean elecciones, sino durante todos y cada uno de los actos, en la medida de lo posible, gubernamentales, ¿no? Entonces, ¿cómo hago o cuál es el principal incentivo para yo hacerlo? Pues que tenga información. A ver, el gobierno municipal está invirtiendo tanto en esto, en este tiempo, queriendo lograr estos resultados. Tengo la información de que sí se logró, de que no se logró, de que sí se logró, pero estos son los faltantes. Bueno, de esta manera yo hago uso de esa información, yo ciudadano, yo ciudadana, me involucro y participo, y de esa manera eleva la calidad democrática de la ciudadanía y de las instituciones dentro de los municipios y en particular del estado de Guanajuato. Entonces, bueno, ahí relaciono esas dos partes en el artículo. Y bueno, finalmente, en el apartado de conclusiones, para no tardar mucho más, me remito a lo que ya por acá puse, que es la evaluación en el ámbito municipal como un tema tripartita, organizacional y evaluación del desempeño de políticas y programas y su utilidad para la ciudadanía. Es un artículo de análisis y discusión
que su finalidad es concientizar su uso, importancia y utilidad, y concientizar le hace instituciones gubernamentales municipales, así como ciudadanía que se espera que participe a través de estos mecanismos bien instrumentados e institucionalizados por parte de las instancias gubernamentales. No reducir la evaluación a la eficiencia de los programas, extenderla a lo organizacional y la participación social. La mejora de la administración pública respecto a la intervención de programas públicos no puede materializarse sin la existencia de instrumentos de gestión institucionalizados que permitan verificar si las problemáticas sociales son atendidas de forma adecuada. Y por último, la institucionalización no solo aplica que desde el Poder Legislativo se tomen decisiones expresadas a través de leyes y reglamentos, sino que el tema de la evaluación no tiene que ser un tema, digamos, coercitivo. Si no evalúas, te castigamos. Si no evalúas, tu municipio no vas a tener acceso a tales, sino que se institucionalice para poder crear una cultura de la evaluación a lo que se quiere llegar. Y por último, el ejercicio de la evaluación y de la participación ciudadana es fundamental en la construcción de una democracia, no solo en el ámbito político, sino también en lo referente a la gestión y la toma de decisiones del interés público. Entonces digo, a grandes rasgos, esto es lo que trato de expresar en el artículo, y creo que es cuanto. Muchas gracias, Fer. Me pareció muy, muy claro, completo, la exposición, la temática también, que ahí la estamos viendo. Y bueno, entonces también felicitarte a ti, Carla, Sofía. Hay tiempo para quizás una consideración, una pregunta, no hay tantos minutos, pero les invitamos a quienes están aquí presentes a seguir en las otras sesiones del cuerpo académico en general para poder profundizar desde su perspectiva también en los temas que vemos aquí. Y bueno, me pareció una buena contribución sobre un tema bien acotado en la presentación, pues muy claro, y que sí evita el reduccionismo economicista, por ejemplo, que es un sesgo, ¿no? Sino que lo amplía, por ejemplo, y es un aspecto que siempre hemos cuidado también, lo hemos platicado en muchos cursos. Y entonces, bueno, dejo a Otón la palabra, alguna cosa. Igual podemos, sugiero por el tiempo, escribir. Aquí también se van despidiendo, pero bueno, más bien Otón. Sí, unos 30 segundos nada más. Pues felicidades, Fer. Yo creo que es un trabajo bien hecho. Tiene una aportación bien interesante que tú hiciste una solicitud de transparencia, entonces generaste información original, además súper relevante porque es sobre los 43 municipios de Guanajuato y se ve que una cantidad mínima es la que evalúa. Sobre la segunda gráfica del índice de desarrollo democrático, sí te recomendaría que cuando lo presentes digas que es una gráfica de la Konrad Adenauer, ¿no? Que sí viene en el artículo, pero refieras de dónde viene esa gráfica. Y por último, quería preguntarte, pues, ¿cómo estás viendo las posibilidades de la evaluación en el terreno práctico que ahora llevas? Es momento de... Digo, y aquí estoy en la oficina y se escucha, pero, por ejemplo, de manera muy breve, yo aquí tengo evaluación de procesos y resultados del programa de seguridad vecinal, que es uno de los programas que llevamos a cabo. Esto inclusive se contrata a través de SEDESHU, que es otra secretaría, que evidentemente no es seguridad pública, pero me evalúan puras cosas cuantitativas, y es el tema con la prevención. Yo creo que, y lo sabrán bastante bien muchos integrantes de este cuerpo académico, creo que es muy complicado llegar a medir el impacto justamente en programas de prevención, pero aún así creo que hay mecanismos que se pueden acercar mucho a lo que se está impactando de manera inmediata o no. Digo, son programas que no son nuevos, que ya tienen un rato instrumentándose, entonces sí creo que queda muy corta, y más allá de una evaluación de impacto, que es un tipo de evaluación en específico, es casi una evaluación administrativa para la ejecución de los recursos. Entonces, digo, está bien en otros temas, transparencia, pero en cuanto a evaluar temas de seguridad pública y sobre todo de prevención, sí creo que están sumamente limitadas, ¿no? Entonces, digo, nada más comentar eso, pues.
Pues gracias igual. Bueno, un poco por los tiempos, a veces nos pasamos unos minutos, tampoco pasa nada, la sala está abierta todavía un rato, pero fue una sesión de inicio intensa, yo digo muy, muy interesante realmente. Espero que se puedan conectar para la siguiente. Yo sigo enviándoles, bueno, también Fer, Carla, Sofía, claro, bueno, Sofía es parte también del núcleo académico, digamos, fijo, pero pues le seguimos invitando si están de acuerdo. Y sería dentro de 2 jueves, nos volvemos a reunir. De hecho, la liga siempre es la misma, nada más cambian, claro, los temas y quienes se exponen. También quienes quieran seguir, poco a poco pueden ir anotándose o apuntando para que nos relaten de su trabajo, ya sea profesional, académico, de investigación dentro de ese ámbito, para las siguientes, ¿no? Más adelante. De todos modos, aquí vamos a estar hasta julio, entonces, más o menos, ahí le seguimos. Entonces, les mando un abrazo colectivo. Fabricio, ¿la próxima que hay? En 2 semanas, déjame ver cuál era. Ah, creo que es la presentación que organizó Larisa con un académico, digamos, externo, que sí se va a conectar. Déjame ver exactamente, sí, también es bueno saber. Lo puse creo que en el mail, pero era Memoria, Patrimonio y Derechos Humanos, Miguel Salinas Santos, con Larisa, y no sé si había más intervenciones, pero sí, era más o menos. Déjame ver si encuentro más. Sí, Larisa González, Miguel Santos Salinas, doctorado del Colmich, Colegio de Michoacán, académico de la ENES UNAM, León, Guanajuato, de la ENES. Colaboración también con Lulú, programa en Derechos Humanos, y la licenciatura en Diseño de Producto. Acá sí va a estar. Ya no tengo más detalles, pero vuelvo a retomar el mail que teníamos, que lo hicimos en diciembre. Entonces sí está interesante. Se conecta también con ese libro que habíamos comentado aquí de las desigualdades en México, que tenía un capítulo de derechos humanos, archivos, la desigualdad en el acceso y la construcción de memoria entre grupos, ¿no? O sea, que quién queda excluido y ese tema. Creo que va un poco por ahí, pero digo, todavía podemos aportar a la sesión, pero creo que va a ser básicamente esto como sesión central, y como a lo mejor dura 1 hora y media, y lo demás podemos planear lo que sigue, el seminario de necropolítica, la venganza, número 2, ese que hicimos uno, están grabados, pero luego viene la otra. Entonces eso, bueno, nos vemos, entonces un abrazo colectivo de nuevo. Gracias por estar, Diana, Carla, Giri, bueno, Buena todos. tarde, un gusto Todes. escucharles. Abrazos, bye. Bye. Saludos. Bye, bye.